Luego de notar que la extracción de oro en Eridu no iba ni iría tan bien como ellos hubieran deseado, y para evitar conflictos de poder entre Enki y Enlil, Anu mandó a Enki a iniciar una nueva excavación y extracción de oro del agua, pero esta vez a un lugar distante, Apsu, cercano al río Zambezi en el sur de África, dejando a Enlil a cargo de Eridu, en Asia. Les recomendamos que vean el video anterior, al cual les dejaremos un link en la descripción de este video y también un recuadro con acceso directo al final, en caso de que aún no lo hayan visto, para que puedan estar bien conectados con la historia. De forma simplificada, luego de un tiempo, el Consejo Anunnaki decidió que sería prudente aumentar el número de trabajadores para optimizar la extracción de oro en la Tierra. Es entonces que los Anunnaki llevan a los Igigi a la Tierra, para que los ayuden con estas labores. Recordemos la motivación de los Anunnaki. Necesitan oro para proteger su atmósfera de la radiación solar y salvar millones de vidas Anunnaki. No vinieron aquí a buscar oro como una fuente de riqueza, vinieron a buscar materiales para solucionar un grave problema. Si para conseguir esto abusaron un poco de otras razas, no podemos decir que el fin justifica los medios, pero tampoco que tomar medidas duras en un contexto de crisis haya estado completamente mal. Algunos miles de años de labores mineras después, los Igigi se insurrectaron contra Enlil, ya que la mayoría de ellos estaba en Eridu, y Enlil había quedado a cargo de ese lugar. Los Igigi rodearon la fortaleza de Enlil, en lo que sería la primera huelga documentada de la historia, y demandaron mejoras y cambios, de una forma claramente no pacífica. Nushku, uno de los guardias de Enlil y su principal consejero, le sugirió que lo mejor sería consultar con su padre y su hermano antes de tomar una decisión final, ya que Enlil ya estaba preparando las armas para defenderse. Se organizó, o más bien improvisó, un consejo Anunnaki con todos aquellos que pudieron participar, pero que al menos contó con la presencia de Anu y Enki. Enlil expuso el problema. Los Igigi habían rodeado su hogar y dejado de trabajar, y él no tenía claro el motivo. Anu tomó la iniciativa y ordenó a Enlil enviar a Nushku completamente armado y preguntar a los Igigi cuál era su problema. Nushku realizó aquello que le fue solicitado. Volvió con la noticia de que los Igigi estaban reclamando que su trabajo era demasiado duro. Enki se puso de parte de los Igigi, diciendo que verdaderamente habían estado trabajando en exceso y que era esperable que se quejaran, que sabía que este día llegaría. Ninhursag propuso que utilizaran algunas de las primitivas criaturas de la Tierra para que ayuden a los Igigi en sus tareas. Enlil se quejó con su padre de que esta rebelión no podía ser permitida y que algunos Igigi deberían ser ejecutados en público para dar un ejemplo a los demás. Muchas otras cosas fueron dichas durante este consejo, pero finalmente Anu, quien lo dirigía, aprobó varias medidas, entre las cuales Enki y Ninhursag estaban autorizados para hacer mejoras en las criaturas terrestres para convertirlos en seres capaces de ayudarlos en sus tareas. También algunos Igigi serían eliminados para intentar calmar a Enlil. Ya que Enki había sido previamente destinado a África, creó un laboratorio ahí, en el cual, junto a Ninhursag, realizaron múltiples experimentos, hasta que consiguieron crear a un trabajador suficientemente capaz de cumplir con sus expectativas, los primeros humanos, entre los cuales destaca el verdadero primer humano, llamado Adapa, quien fue favorecido por Enki, con una inteligencia y capacidades un poco superiores a la del resto de los humanos. Por cierto, en esta manipulación genética, Enki se involucró tanto con su creación que incluso les añadió algunos de sus genes, aunque un rango de vida corto, con la intención de evitar sobrepoblación. Esto no fue hecho desde cero, sino que manipularon genéticamente a los homínidos, que ya existían, por lo tanto no crearon una raza nueva, sino que mejoraron una que ya existía. Enlil mantuvo su ira por miles de años, no solo contra los Igigi, sino contra las criaturas que su hermano había creado, y a las cuales ahora él tenía que soportar, seres muy inferiores y ruidosos. La actitud de ambos hermanos ante los humanos fue opuesta. Enki los cuidaba, los entrenaba y les enseñaba a ser mejores.
Enki estaba orgulloso de su creación, mediante la cual sería capaz de lograr extraer todo el oro que necesitaban. Enlil les mentía, los privaba de conocimiento, les decía que era su dios, los hacía temer su ira y de hecho quería eliminarlos. Además, siempre mantenía celos de su hermano y competía por el poder y títulos, ya que él era el verdadero heredero y debería tener el favor de su padre, no su hermano mayor. Incluso en algunas versiones religiosas, solo cuentan acerca de un único dios, vengativo y al cual hay que temer, omitiendo a todos los demás, por temor a ser castigados por Enlil al no idolatrarlo exclusivamente. A medida que transcurría el tiempo, Enki constantemente intentó proteger sus creaciones, mientras que Enlil intentaba destruirlos. Algunos de los métodos que Enlil utilizó fue crear plagas, enfermedades y modificar el clima, todo con el fin de terminar con los humanos. Eventualmente llegó el momento en que Nibiru, debido a su órbita, pasaría muy cerca de la Tierra, y sabían que esto produciría problemas en la Tierra, entre ellos cambios gravitacionales, climáticos y movimientos de grandes masas de agua, los cuales podrían sepultar a Mesopotamia. Enlil intencionalmente prohibió que se les contara a los hombres acerca de lo que pronto ocurriría. Enki sentía un gran afecto por sus creaciones, pero no podía actuar de forma tan directa contra la voluntad de su hermano, quien esta vez contaba con la aprobación del Consejo Anunnaki, respecto de no informar a los humanos acerca del cataclismo que se avecinaba, pero logró comunicarse de forma secreta con algunos de sus descendientes, humanos predilectos que llevaban algunos de sus genes, les advirtió de lo que venía y les enseñó a construir un bote para poder salvarse. Cuando finalmente ocurrió la inundación, diluvio o como quieran llamarlo, y Enlil vio barcos con formas de vida sobre ellos, inmediatamente se quejó con su hermano por no cumplir con lo que habían acordado. Y ante esto, Enki le respondió: sí, yo lo hice, y desafío tu autoridad. Yo creé estas formas de vida y me aseguré de que continuaran existiendo. Una historia muchísimo más larga y detallada puede encontrarse en las tablas sumerias de Anta-Asis, las cuales relatan todos estos eventos. Esperamos que este video les haya gustado, recuerden suscribirse al canal y nos vemos muy pronto con más de esta historia.